Ahora sí, retomando, tuvimos un problema de red. Vamos a esperar al doctor Fernando Santana. Nuestro foco es medicina de la longevidad. Un nuevo foco para tener equilibrio, salud y ser protagonista. El doctor Fernando Santana lo conocí hace mucho tiempo cuando partía investigando sobre medicina integrativa. Es uno de los pioneros en este tema, de vanguardia, y tiene, bueno, una cantidad de viajes, de experiencia, ha sumado mucha información que es relevante y sé que ha cambiado la vida de muchas personas. Vamos a ver pronto testimonio de quienes nos comparten un poco cómo ha sido el conocer esta medicina preventiva gracias al doctor Fernando Santana del Centro Calevi. Patti Memi, le vamos a preguntar a Fernando, tiene que ver con nuestro estilo de vida y nuestras decisiones diarias. Esto es tomar las decisiones Ahora, correctas. Aquí ahora estamos, sí, ahora sí te veo súper ya, bien, sí. La imagen está súper perfecto. clara, qué bueno, maravilloso. Fernando, estábamos hablando, y para resumir un poco el inicio de nuestra conversa, de lo que significa medicina de la longevidad y por qué tenemos que empezar a cambiar el foco de lo que tenemos hasta ahora, porque no nos ha servido mucho si miramos los índices de enfermedades autoinmunes, crónicas, Mira, que se han disparado. cuando hablamos de medicina de longevidad saludable, es una especialidad emergente y posiblemente, si tú te metes a internet, uno de los de las investigaciones exponenciales es ¿por qué? Porque el ser humano quiere vivir más tiempo y tú vienes programada para vivir 125 y 130 años y sin embargo no estamos llegando a esa edad. Y lo peor de todo, que no solamente llegamos a esa edad, sino que estamos llegando muy enfermos. En Chile existe una brecha entre el momento que nos toca partir y la enfermedad crónica de 14 años, 17 años en Estados Unidos de invalidez. Es decir, hoy día, si bien es cierto, hemos prolongado algo más la vida, el problema es que la estamos prolongando en enfermedad. Se ha visto que en la medida que tú prolongues tu juventud vas a tener una mayor cantidad de expectativa en salud. Por eso la medicina longevidad se escapa poco a lo que hemos conocido durante mucho tiempo, a la geriatría. La geriatría es una especialidad que trata cuando ya tengo la enfermedad en personas mayores. Y para la medicina longevidad, la geriatría es una especialidad que llega 30 años tardes, cuando ya tengo el cáncer, cuando ya tengo el Imagínate. Alzheimer, cuando ya tengo la enfermedad. Sabiendo que hoy día conocemos mucho más profundo, gracias a un gran investigador, el doctor López Otín, que el año 2013 escribe uno de los grandes papers de integración que son los pilares de los procesos de envejecimiento. Cuando tú conoces lo que ocurre en tu cuerpo, estamos tratando preventivamente esas rutas metabólicas, esas rutas que van a las causas primarias, que son las causas de las enfermedades asociadas al envejecimiento. Es decir, el cáncer, que sabemos en la medida que yo tengo mi edad cronológica, que es la edad que aparece en tu carnet de identidad, es la edad que te da el reloj, pero Claro. la edad cronológica no te determina. Lo más importante es tu edad biológica. Por eso me toca ver a personas de 45, 50 años tremendamente envejecidos. Y me toca ver pacientes de 95 años que están formando una nueva pareja, aunque tú no creas, haciendo yoga, comiendo sano, aprendiendo un idioma. En la mañana tuve una paciente que me dice, mira, ahora voy por mi segundo y tercer idioma a los 85 años. Es decir, tenemos, ¿no es cierto?, la determinación con una responsabilidad propia y hacia eso orienta la medicina de longevidad con este apellido saludable. Es decir, que tú, Carola, puedas, ojalá, disfrutar a los 95 y 100 años y diga, qué bueno, quiero hacer un viaje, qué bueno, voy a ir a ver a mis tataranietos, mis sobrinos por un lado y vivir en salud. Y eso es lo que hoy día la medicina ha avanzado tanto que ya entendemos que puede que asuste a muchas personas, entendemos el envejecimiento como una enfermedad
Y tenemos que tratar ese envejecimiento precozmente antes que se manifiesten las enfermedades asociadas al envejecimiento, que es lo que nos viene diciendo la medicina actual. Me he preocupado muchos años de entenderlo, porque si bien es cierto, tuve un papá que falleció a los 93 años, una abuela que falleció a los 94, 93 años, lamentablemente tengo dos hermanos que partió uno a los 65 años y recién el martes pasado un hermano a los 69. Tú te preguntas por qué. ¿Qué está pasando hoy día en la cual tenemos una expectativa de vida aparentemente mayor, pero sin embargo se ha visto que de acuerdo a tu estilo de vida tú puedes acelerar ese proceso de envejecimiento? Ahí viene la diferencia entre mi edad cronológica, que yo no te la puedo cambiar, es la que, vuelvo a decir, aparece desde que tú naces y aparece en tu carnet de identidad. Pero sí yo puedo cambiar tu edad biológica, que es la que me importa. La edad biológica tiene que ver en cada célula, cada organismo y cada tejido, y hoy día la ciencia ha avanzado en que incluso podemos revertir esa edad biológica. Se han hecho experimentos, doctor David Sinclair, en células, en ratas, y hoy día ya se ha traspasado al ser humano en la cual podemos de alguna manera revertir esta edad biológica. Y al final el 80% va a depender y va a ser una determinación tuya. Lo importante es educar en la medida que el paciente sabe lo que come, cómo como, en qué momento, respetar mis ciclos circadianos, respetar mi calidad de sueño, eliminar sustancias tóxicas que a diario tenemos, tu equilibrio de tus hormonas, el de alguna manera ver tus redes sociales, tu actividad física. Es decir, hoy día conocemos, ¿no es cierto?, un gran elemento que tú posiblemente lo has escuchado en muchos pacientes, que son los factores epigenéticos. Nosotros tenemos entre 20, 25 mil genes, de esos son 50 genes que se preocupan de tu envejecimiento y tu longevidad. Y es ahí donde la ciencia ha avanzado tanto estos últimos años, y esto va a avanzar mucho más de aquí a 5 o 10 años, que viene un fenómeno que se llama el de escape. ¿Qué ocurre? Que si logramos a ese nivel de investigación, lo más probable que vamos a vivir mayor tiempo, pero no en enfermedad, vivir más tiempo en salud. Ese es el concepto. A mí me encanta, Fernando, porque, bueno, realmente eso nos da cuenta en términos prácticos de los lugares más longevos del mundo. Eso se ha estudiado, hay mucha ciencia detrás, y también hay patrones de comportamiento no que se repiten. ¿Cuáles dirías tú que son los más importantes y que también pueden ayudar a personas que lamentablemente ya estén en una condición de inflamación, pero que pueden ayudar porque son protagonistas en esta activación de genes Absolutamente, saludables? todos tarde o temprano estamos en este proceso, unos antes y después. Dentro de los factores más importantes estudiados, a la cabeza yo diría que está la nutrición. Luego viene la importancia de la actividad física. Podemos conversar de la nutrición, en esta influencia de la nutrigenómica, de qué manera yo voy a expresar ciertos genes y voy a inhibir la expresión de otros genes que no queremos adelantarnos. Este es el trabajo de investigación, ¿no es cierto?, a través de la sirtuina. Ya son nombres complejos para las personas, pero lo veremos. La importancia de respetar tus ciclos circadianos, cómo duermes, en qué momento duermes, qué es lo que hace. La importancia de detoxificar lo más que podemos el cuerpo, desde la presencia de cadmio, plomo, mercurio, como la presencia de amalgamas. Por eso acá trabajamos en equipo, varios médicos, varios odontólogos, que entendemos que tenemos que liberarnos de una cantidad importante de elementos tóxicos que actúan como disruptores endocrinos, que actúan como elementos incluso sobre expresión de mi sistema inmunológico. También vamos a ver de qué manera elementos tan importantes como la vida afectiva, el trabajar en sociedad o el vivir en sociedad también es importante. El contacto con la tierra es tan importante, pisar el pasto, pisar la tierra, ver amaneceres, ver atardeceres, para que te expongas
completamente a todo el espectro del sol. Y con esto hemos avanzado incluso en nutracéuticos. Hoy día, lamentablemente, no estamos viviendo en una isla de Grecia comiendo orgánico con peces que vamos a buscar, que tienen que subir la montaña. Por lo tanto, tenemos que estar tomando nutracéuticos, ya veremos personalizados. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros vamos aumentando en edad, nuestros requerimientos de energía empiezan a bajar. De alguna manera, incluso si tenemos una patología mayor, pero mi producción es menos, ahí viene la gran importancia de la mitocondria como órgano también, como elemento, ¿no es cierto?, celular de la longevidad. Ver todo este concepto nuevo que hoy día se llama el inflammaging, que es la inflamación crónica de bajo grado que va aumentando con los años. Tenemos que proteger tu información genética que viene de fábrica para no tener alteración, porque cada vez que salimos de nuestra casa, por respirar una contaminación, por comer algo inadecuado, por una situación conflictiva que tuve, voy produciendo una alteración de la información de mi gene, y eso puede llevar a alteraciones de la proteína, y si nos descuidamos a proteína inflamatoria, podríamos en años terminar en una enfermedad crónica, un cáncer, una enfermedad autoinmune. Con los años vamos disminuyendo el acortamiento de nuestros telómeros. Los telómeros son la información que nosotros vamos a tener donde viene el ADN, y con los años esto se va acortando. Hoy día tenemos elementos para de alguna manera mantener óptimo o adecuado esos telómeros. También la información, también se ha visto que en la medida que nosotros envejecemos, perdemos la capacidad de información. Eso es nada más que neuroendocrino, es decir, una persona que llega, una mujer que llega al periodo de su menopausia, tiene derecho a formar una segunda profesión, a lo mejor un segundo matrimonio, a lo mejor un viaje, y ella tiene que estar en equilibrio de sus hormonas, cómo tiene sus estrógenos, su testosterona, cómo está la DEA, cómo tiene la tiroides. Por otra parte, en la medida que nosotros vamos aumentando en edad, un gran importante es la senescencia celular. No es lo mismo tener un cuadro viral o tener una lesión a los 20, 30, 40 o 80 años. Un niño se cae y a los 3, 4 días está jugando a la pelota. Un anciano se cae y se puede fracturar la cadera y a lo mejor ser una fractura mortal. Un niño tiene un cuadro viral, está con fiebre 38, 39 grados y a los 3 días está jugando. Un adulto puede hacer un cuadro viral y terminar en un cuadro mucho más severo. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros vamos aumentando en edad, se nos acumulan células senescentes. Este es un concepto también muy revolucionario que es común a todas las enfermedades crónicas. Si tú revisas cáncer, enfermedades autoinmunes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, neurodegenerativas, por nombrarte alguna, la base es la inflamación crónica de bajo grado, una sobreexpresión de un sistema inmunológico donde mis células, en vez de hacerse cargo de esa inflamación, como mi sistema va disminuyendo en su eficiencia, esta es la senescencia celular, vamos a tener una respuesta inadecuada. Todo eso hoy día, la medicina longevidad ya se acerca y tenemos herramientas para poder enfrentarlo. Doctor, y por ejemplo, si habláramos de la suplementación adecuada, como nutrientes esenciales en equilibrio para que nuestra inmunidad responda como debe y podamos sostener, ¿no? Nuestra salud a pesar de vivir en un sistema que nos inflama constantemente. ¿Cuáles dirías que son los más Nosotros importantes? antes de darle los suplementos o los nutracéuticos a los pacientes, que pueden ser por vía oral y también lo hacemos por vía endovenoso, dependiendo del paciente, lo primero es quitar aquellas sustancias que son dañinas. Yo no saco nada con dar vitamina C si la paciente me sigue fumando. Yo no saco nada con a una paciente darle selenio si a lo mejor tiene muchas amalgamas en boca. Entonces lo primero es averiguar qué comes, cómo comes, dónde está. Y luego vamos a la suplementación. El problema es que hoy día los suelos están absolutamente
despoblado absolutamente de nutrientes. No es lo mismo los suelos de hace 60, 70 años atrás a los suelos que hoy día tenemos. Hoy día los suelos no tienen magnesio, no tienen selenio, no tienen zinc, no tienen. Los mares están contaminados con mercurio, con cadmio, la lluvia está contaminada. Por lo tanto, tenemos que dar recursos a ese organismo, que sería muy distinto vivir en una burbuja, y no lo hacemos porque tenemos que a diario luchar con esta contaminación del agua, que hoy día acá trae cloro, trae flúor, le están agregando una cantidad importante de elementos. Por eso lo primero le digo al paciente: traten de tomar un agua filtrada, traten de tener contacto, como te decía, en la tierra. Y si nos vamos a los nutracéuticos, son tremendamente personalizados. Pero siempre acá medimos en el instituto cuál es el grado de inflamación a través del perfil de inflamación de omega 3, omega 6. No es llegar y dar cualquier omega, no es llegar y qué dosis te doy. Hay que medir. ¿Por qué? Porque la estructura de tus membranas celulares están hechas de ácidos grasos, de grasas, y tenemos que tener un equilibrio perfecto entre omega 3, omega 6. No es que uno sea mejor que otro, yo lo necesito en equilibrio, pero como no comemos peces todo el tiempo, como no estamos comiendo marisco, estamos inflamados todos, y lo vemos en los exámenes que hacemos, estamos en déficit de omega 3, que es lo primero que damos. Pero si una paciente ya viene con una nutrición mucho más ordenada, posiblemente necesita menos omega 3. Y el cuerpo se va a demorar 3 o 4 meses en reestructurar como el cerco de tu casa para que salgan las sustancias tóxicas que no queremos, que entren los nutrientes y la información. La inteligencia de la célula está en la membrana, la información está en el núcleo, por eso es tan importante. Otro elemento que estamos en déficit es la vitamina D, que la vitamina D es una verdadera hormona. Estamos todos profundamente trabajando en una oficina, encerrado, por lo tanto ahí viene la importancia de exponerte al sol en forma responsable, formar el famoso callo solar, que lo formo con la exposición completa. Pero ese callo solar no depende que me exponga más o me exponga menos al sol, depende de la alimentación. Por eso lo primero que hacemos es quitar todos los aceites poliinsaturados, omega 6 tremendamente dañinos. El aceite de girasol, el aceite de maravilla, el aceite de canola, todos estos aceites que son extraídos de semilla son tremendamente dañinos porque son excesos de omega 6 que me van a gatillar una respuesta inflamatoria crónica. Y si yo tengo una senescencia celular, puede terminar en autoinmune o en cualquier enfermedad. Otro elemento que estamos en déficit es la vitamina C. Nosotros no llamamos vitamina C, sino que ya como ácido ascórbico. ¿Por qué? Porque hace miles de años los homínidos como nosotros y algunos monos, algunos murciélagos, algunos pequeños, el conejillo de India, perdimos evolutivamente la capacidad de sintetizar vitamina C. Esto es lo que se llama un daño metabólico que adquirimos. Por eso todos estamos en ascorbemia. En cambio, si tú tienes un perrito, tienes un gato, tienes una cabra, tienes un caballo, ellos, si están estresados porque lo retaste, porque de alguna manera hicieron correr o maltrataron un caballo, porque la vaca la maltrataron, una rata, un ratoncito, ellos de su alimento, sea el que sea, producen cantidades estratosféricas de vitamina C. Y esa vitamina C es básico para tu colágeno. Es decir, estamos hablando no solamente como conocemos vitamina C por tu inmunidad, que es un elemento más, pero tus arterias por dentro, el daño cardiovascular es por una alteración del colágeno del endotelio vascular. El daño de una herida, tu pelo, tus uñas, es porque estamos todos con déficit. ¿Por qué? Porque basta que tú tengas un conflicto, por ejemplo, un cambio de trabajo, el nivel en la escala psicológica es ya a nivel de 40-50. Es decir, si fuéramos un ratoncito que produce vitamina C, una cabra, si tú la retas, produce 16 miligramos. Tú apenas, ¿no es cierto?, la dosis recomendada diaria que nos dan de 200, 300 miligramos, que son casi 90 para la mujer y 80 para el hombre, que esto gracias ha ido cambiando, eso es para estar vivo, pero no para tener salud. Entonces, que levante la mano quien no vive estresado. Y ese estrés, porque tengo que luchar todo el día, ir a mi trabajo, tuve un conflicto con mi jefe, tuve un conflicto matrimonial, ¿para qué decir
una madre que pierde un hijo, ¿para qué decir una separación? Los niveles son tan altos que no nos da por boca y esos pacientes necesitan dosis altísimas porque van a terminando en una crisis hipertensiva, en una reacción alérgica o en una enfermedad autoinmune o una psoriasis, pero la causa, sí, el factor gatillante fue a lo mejor una situación estresora, pero biológicamente quedaste totalmente despoblada, totalmente de un ácido ascórbico. Agrégale el cortisol, cómo de alguna manera, el cortisol, que es la hormona del estrés en forma crónica, lo necesito en su justa medida para levantarme en la mañana, para estar activo. Pero todo este cortisol crónico, este león que nos viene siguiendo y nos quedamos sentados acá, me produce más alteración. Por eso el estrés es uno de los elementos que nos acelera el envejecimiento. Ese cortisol está relacionado con tu tiroides, el cortisol va a estar relacionado con tu fertilidad, va a estar relacionado con tu intestino permeable, con una disbiosis intestinal. Hoy día sabemos que si yo tengo un equilibrio de mis bacterias y voy a tener mis nutrientes adecuados, tu organismo va a tener mecanismos protectores mucho mayor. Por eso, dentro de estos pilares de los procesos de envejecimiento, en el último congreso en Copenhague se agregó la matriz, es decir, toda la suciedad que tenemos entre las células, y luego se agrega la microbiota o la flora bacteriana, porque más parecen flora que bacterias, ¿no es cierto? Toda la microbiota es uno de los pilares importantes en nuestros procesos para una longevidad saludable. Mira, qué notable que cada vez se pueda hablar con mayor ímpetu de esto. Yo me acuerdo hace 5 años cuando recorría las zonas más longevas del mundo y cuando estaba escribiendo mi libro, lo que más me llamaba la atención es cómo los médicos no hablaban precisamente en una consulta de microbiota, de chequear niveles de vitamina D en sangre, de hablar de qué pasa con la toxicidad, que ya los mencionaba y vamos a profundizar. Y la vitamina C, por ejemplo, en una persona que está muy estresada o que tiene, no sé, pues está en periodo de prueba, necesita mucha concentración, ¿cuál crees que sería la dosis indicada para el día? Alguien que esté como La con dosis mucha carga. indicada real sería tomar tanta dosis de vitamina C hasta que le cause una diarrea. Es decir, estamos hablando de 8.000, 10.000, 16.000 miligramos diario. O sea, no son los 200, ni los 400, ni 500. Mira. De ahí que en esas dosis tan altas, muchas veces el paciente que entiende se colocan sueros de vitamina C. Entonces son dosis extremadamente altas. Ahora, para poder mantenernos en una situación estresora, por lo menos le decimos al paciente, trata de tomar 2 gramos cada 12 horas o 1 gramo cada 12 horas, cada 8 horas, pero estamos hablando por lo menos de 2.000, 3.000 o 4.000 miligramos. ¿Por qué te digo la diarrea? Porque cuando estamos tan estresados y el cuerpo necesita tanto, la va a absorber. Pero llega un momento determinado en que tenemos una capacidad limitada de poder absorber. Entonces, mientras más enfermo el paciente, va a necesitar tanto como una esponja. Si tengo una esponja seca, tú la puedes empapar con más agua. Si yo ya tengo la esponja mojada, poquita agua ya me va a servir. Ese es el concepto que tenemos que ver en relación a la vitamina C. Ya veremos si es un ácido ascórbico o un ascorbato o liposomal, etcétera, para técnicas de absorción. Pero son dosis mucho más altas que lo que nos recomiendan. Vuelvo a repetir, lo que nos recomienda, la dosis diaria recomendada, es simplemente para estar vivo, pero no sano. Perfecto, eso es muy cierto. Sí, es un nuevo foco. Y doctor, ¿qué pasa con el colágeno? Siempre hemos escuchado que sobre los 30 años ya debemos empezar a consumirlo. ¿Y cuál es su visión de la necesidad, ¿no es cierto?, de este en nuestro Lo organismo. primero le decimos al paciente que queremos tener comida real, comida entera, comida sin etiqueta, lo menos posible, lo menos preservante. El colágeno es una proteína que empieza a bajar porque justamente todos los factores que veíamos anteriormente no empiezan a estar bien. ¿Qué saco yo con tomar colágeno si estoy fumando y todos los fines de semana me voy a la piscola y me voy a la cerveza y me como un McDonald's? Entonces lo primero, porque lamentablemente
tanto la medicina, a veces incluso no convencional, convencional, anda buscando la píldora mágica. Y no existen píldoras de salud. Y podemos dar un buen caldo de hueso, maravilloso, pero el problema del caldo de hueso es que tampoco sé qué dosis de colágeno me va a proporcionar. Por lo tanto, siempre nosotros, dependiendo del tipo de paciente, podemos indicar un colágeno, pero junto con vitamina C. Pero antes de indicar un colágeno, volvemos a la base. ¿Qué estás comiendo? ¿Cómo estás comiendo? Hábitos ¿Me saludables. estás haciendo ayuno? Porque yo te puedo dar todo el colágeno, pero si no tienes la capacidad de absorción o no tengo los nutrientes necesarios o ese estómago no tiene la capacidad de un factor intrínseco, un adecuado ácido clorhídrico o medicamentos que me impiden la absorción, estás perdiendo tu plata. Entonces ahí es donde tenemos que ir a que el paciente entienda que ni en esta medicina ni en otra medicina no existen las píldoras mágicas. Existe un sentido que se llama decisión y la decisión es de cada paciente. El médico, con esta mirada, es simplemente un coach, es un ayudante que te va a dar la información, pero quien decide llevarte la dona a la boca, quien decide llevarme el tabaco, quien decide llevarme es el paciente. Entonces ahí es donde para nosotros es más importante educar que dar una lista gigantesca, que tenemos que darla, pero antes que de eso es cuéntame quién eres, cómo vives, cómo duermes, cómo están tus relaciones, qué pasa con una minuciosa historia clínica, exámenes muy avanzados, algunos tenemos que mandar a Estados Unidos, y ahí comenzamos a actuar. Me encanta. Y que es cierto eso del protagonismo y también de incorporar todos estos hábitos saludables, porque si no, definitivamente botamos la plata con cualquier otra cosa que hagamos. Si nuestra microbiota está deteriorada, no absorbemos los nutrientes, no tenemos la inmunidad, ¿no es cierto?, fortalecida y robusta. Así que me encanta también este mensaje de, ojo, tomas las decisiones todos los días con lo que comes, cómo enfrentas el estrés, y bueno, un montón de otras cosas. Y Fernando, a mí me encantó cuando visité Calevit, poder hacer esa medición en el examen metabólico. Me encantaría que cuentes de qué se trata y qué puedes medir, qué te muestra, más allá de algo físico, de cómo está tu colágeno o tu edad biológica, porque incluso tiene que ver con una protección de nuestro La sistema verdad que cardiovascular. hemos tratado como instituto que trabajamos, ¿no es cierto?, con distintos profesionales, de qué manera tener al alcance exámenes que sean factibles de hacer. Porque en esta medicina el avance de la inteligencia artificial es tan grande que la verdad que te puedo hacer un estudio genómico que te va a gastar una brutalidad de plata y miles de dólares, y sin embargo tenemos exámenes básicos. Nosotros partimos, como te decía acá, en un paciente con estudio del perfil de inflamación crónica omega 3, omega 6, que es importantísimo, y luego incorporamos con mucho respaldo, y ha sido un trabajo de años, de hacer este estudio metabólico. En el estudio metabólico, primero no quedamos pegados en el peso. El peso sí, nos importa, pero no es lo más relevante. Lo más relevante es tu composición corporal, porque dos personas pueden pesar lo mismo, pero a mí me interesa tu músculo, porque ese músculo va a ser uno de los órganos de longevidad. Gracias a tus músculos, Carola, tú vas a prevenir osteoporosis. Gracias a los músculos vas a tener buena funcionalidad y vas a poder caminar, andar, hacer algún tipo de deporte. Y esos músculos hoy día sabemos que te van a alimentar tu memoria y tu concentración. Por eso nos importa mucho más centrarnos en el músculo y que en el peso. Entonces, en este examen de metabólico vamos a medir toda tu composición corporal, es decir, si tú pesaras 58, 55 kilos, ¿cuánto es ese peso? ¿Es músculo? ¿Cuánto es agua? ¿Cuánto es hueso? ¿Cómo tienes tu metabolismo? ¿Tengo un metabolismo acelerado? ¿Tengo un metabolismo más lento? Luego vamos a medirte, ¿no es cierto?, cómo tienes la relación de tu cintura, porque hoy día sabemos que la grasita abdominal, ¿no es cierto?, es riesgo cardiovascular y de enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque la grasita, aunque sea una persona delgada, acumula células senescentes, y esas células senescentes van a contagiar a sus amigas y tu sistema inmunológico va a bajar. Las células senescentes se ubican principalmente en la piel, en el sistema inmunológico que empieza a bajar, por lo que te decía que no es lo mismo un resfrío a los 20 años que un resfrío a los 90 años, ¿no es cierto?, independiente del Claro. virus que sea, y
en la grasita. Por eso es tan importante medir la composición y por favor no se queden pegados en el peso. El peso es una simple referencia que no nos dice nada, ni tampoco el índice de masa corporal, porque puedo tener un fisioculturista con alto músculo y pareciera que fuera obeso y es porque tiene alto músculo. Le incorporamos a ese examen dos mediciones importantes en la medicina de longevidad. En la medicina de longevidad tenemos, por una parte, rutas metabólicas, por eso lo único que está probado es hacer dietas hipocalóricas, pero bien nutridas, ¿no es cierto? Pero en el ser humano no lo puedo hacer, porque estas dietas hipocalóricas a la larga pierden músculo, pierden grasa. Por eso la importancia de entender ayunos intermitentes, la importancia de entender nosotros acá hacemos una ventana de alimentación reducida que podemos hablar en medicina de longevidad. Entonces acá te medimos cómo tienes tus cetonas. La cetona es el principal combustible que nosotros perdemos cuando nos empiezan a alimentar con exceso de fruta, cuando nos empiezan a alimentar con comida procesada, cuando vamos al arroz, la papa, el fideo, sea integral, no sea integral. A todo esto, traten de evitar comidas integrales en Chile, que la mayoría vienen con pesticidas. Si comen integral solamente tiene que ser orgánico, porque si no se están comiendo a Monsanto en cada una de las cosas integral, porque el integral tiene la semilla por fuera y ahí va el pesticida que están agregando. Así que si van a comer integral, tiene que ser orgánico. O sea, a ese nivel tenemos que ver. Claro, porque creemos que el pan integral con semillas es buena. No, es un elemento tóxico que te va a subir la insulina y las rutas metabólicas del proceso de envejecimiento. Entonces, en esa línea medimos las cetonas, que es el combustible básico para tu corazón, para tu músculo y para tu cerebro. Nosotros no necesitamos fructosa, yo necesito glucosa. Entonces, muchas veces estamos con una cantidad de exceso de particularmente comida chatarra, comida procesada, comida ultraprocesada en alta cantidad de calorías. Lo único que hago, el pago que tengo por comer mucho es envejecer antes de tiempo. Y lo peor de todo, vivimos menos y en enfermedad. Por eso tenemos que entender que trabajamos acá en equipo, que quién va a hacer ayuno, qué tipo de ayuno, qué tipo de alimentación reducida, hasta algunos pacientes que hacemos ayunos profundos para prevenir cáncer, prevenir Alzheimer, ahí estamos hablando 48 horas, 54 horas, porque tu cuerpo está utilizando la cetona, que también la medimos. Medimos la glicemia. Y aparte de la medición de todo este conjunto, medimos cómo está la glicación del colágeno de tu arteria. Ese es, ¿no es cierto?, los A-Reader, que de alguna manera por fluorescencia se mide de qué manera la glucosa se une al colágeno de endotelio vascular y te lo carameliza. Y eso, ¿qué te demuestra? Que de alguna manera es una inflamación del endotelio vascular que tiene una proyección para tu edad biológica. Si yo tengo una baja lectura y además lo asociamos con otros exámenes metabólicos, yo no tengo una bola de cristal, pero te puedo decir, Carola, con más razón, por favor, cuídate, porque tú tienes una genética que te puede llegar a los 90, 95 años, pero queremos que llegues con estos programas y que a pesar de esa edad sigas trabajando con ánimo, energía. Ahí es donde nosotros medimos. También antes de pandemia podíamos medir el largo de los telómeros. Vamos a ver. Hay otros elementos como la homocisteína para ver de qué grado se está metilando. Se va a expresar un gen del Alzheimer, del cáncer, de la enfermedad autoinmune, más otros exámenes metabólicos, examen hormonal en sí. El paciente, ¿por qué? Porque lo que nosotros medimos lo podemos gestionar y el paciente va viendo en su proceso, no solamente a través de la historia clínica, sino que a través de sus exámenes, ¿no es cierto?, cómo está. Hoy día tenemos tecnología que incluso hasta por pacientes se te lo reembolsan para medir un monitor continuo de glicemia, que es tremendamente importante. Ok, me voy a comer una manzana, ¿cómo me afecta? Me voy a comer un berry, ¿cómo me afecta? Me voy a comer un trozo de carne, ¿cómo me afecta? Entonces el paciente dice, oh, parece que soy hipersensible a los carbohidratos y no puedo comer. Y me habían dicho que comer mucha fruta es buena. Lo siento, pero la fruta es azúcar y trae fructosa y trae glucosa. Entonces hoy día una cosa es comer fruta de la estación, limitada como lo hacía tu bisabuela y la abuela, y hoy día
Otra cosa es comer un mango y una piña y un plátano en invierno, que lo único que va a ser aumentar tu envejecimiento. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a medir. También tenemos otro elemento para medirte a través del dedito. Si yo estoy en ayuno, ¿cómo voy a tener mi cetona? O si yo me voy a comer a lo mejor una palta o a lo mejor un huevo con un ghee, con una mantequilla, ¿qué pasa con mi cetona? ¿Qué pasa si hago ayuno? Entonces el paciente toma las riendas de su proceso y no que el día de mañana, ¿no es cierto?, que es, yo tengo el del altar blanco, soy yo el que sé, usted se calla, usted tiene que hacer esto, que es lamentablemente la mirada de la medicina que yo aprendí, que es una medicina muy, ¿no es cierto?, direccional, en que el paciente tiene un rol pasivo. Acá no, acá no. Acá te Radicalidad, damos sí. a través de la nutricionista, a través del médico, la odontología biológica es un avance enorme en medicina de longevidad, en que te damos la herramienta, pero usted se hace cargo de si voy al gimnasio, si salgo a caminar, si me dan un abrazo, si duermo bien, si no tomo alcohol, si dejo de fumar. Es decir, darles la herramienta para poder entender. Esa es la medicina sistémica o de estilo de vida. Me encanta, porque realmente es como tan luminoso pasar la pelota a la persona y sentir que hay mucho por hacer y que además depende de ti, como revertir una resistencia a la insulina, revertir una diabetes tipo 2, es un nuevo paradigma. Y Fernando, hablaste de algo súper importante que son los metales pesados. Y quiero que primero nos cuentes qué ocurre cuando no sabemos que hemos acumulado muchos metales pesados en el organismo, qué síntomas podemos presentar. Muy Y bien. dos, cómo podemos medirlo, si es Mira, en posible. general es un gran tema. En Chile lamentablemente estamos limitados por algunos test que quisiéramos tener más accesible, como sí lo tienen países europeos o Estados Unidos. Pero lo primero es la historia clínica, porque acá a todo paciente le revisamos la boca. Y si esa boca ya viene con amalgama, que está prohibido en varios estados de Estados Unidos y en Europa, imagínate que si se te rompe un termómetro, ya están prohibidos los termómetros antiguos de mercurio. Y sin embargo hay centros que en Latinoamérica, por costo, todavía se sigue colocando mercurio en la boca. Y estamos preocupados del mercurio del pescado, estamos preocupados del mercurio que viene a lo mejor en un elemento, y resulta que el odontólogo está colocando mercurio, y cuando sacan la amalgama sin un protocolo seguro, ese mercurio va al agua. El agua va a llegar al Mapocho, del Mapocho va a llegar al río, y el pescadito que tú te comes, que puede ser sanito, tiene mercurio. Ok, pero la naturaleza es tan sabia que la mayoría de esos pescados tienen selenio, y el selenio se une al mercurio y tranquila, no te va a hacer daño. Hay pescados que sí no traen selenio, como la tilapia y el pangasio, que por favor son ratones del agua, no los coman. En cambio, todos los otros peces sí, por favor, los pueden comer. Entonces estamos insertos en una lluvia ácida con mayor cantidad de mercurio. Entonces, la historia clínica te da mucho. Si yo vengo comiendo cantidades muy grandes de verdura, porque estoy tomando jugos verdes y me dijeron que la verdura es buena, lo siento, pero la verdura se defiende y tiene muchos antinutrientes. Me arrastra el selenio, me arrastra el zinc y tiene mucho fitato. Y si esa verdura, por eso nos preocupamos más que la verdura ojalá sea orgánica, antes que incluso comerte un trozo de carne orgánica, porque la vaca tiene 4 estómagos y es capaz de rumiar ese pasto, y una vez que pasa por ella, a no ser que sean otros elementos, va a ser mucho menos dañino que comer cantidades estratosféricas de jugos verdes detoxificantes que al final nos están provocando más daño, porque no entendemos esta ruta metabólica. Si además yo trabajo en el campo, lo más probable es que voy a estar competitiva. Por eso la historia clínica es importante. Y luego medimos en algunos pacientes que podemos hacer cómo está excretándose esto, y eso se hace en pelo, y nos encontramos con cadmio, plomo, mercurio, te dan una lista de todos los nutrientes adecuados y no, para poder de alguna manera ver cómo ese cuerpo también lo está excretando. Y de acuerdo a eso utilizamos protocolos que se llaman la quelación. ¿Qué significa quelar? Limpiar. Quelar viene de alguna manera unir a esa sustancia, primero para que no te haga daño, y luego la capacidad del organismo de eliminar. Por ejemplo, si un paciente viene fumando la cantidad de cigarros que sea, sabemos que ese paciente va a estar impregnado particularmente de cadmio, plomo. Si vivimos en Santiago y además vivimos cerca de cualquier carretera,
todos tenemos cadmio y plomo y posiblemente mercurio si tenemos. Ahí, a través de la alimentación, imagínate que basta que una lata de atún al agua, si tú la lavas con un agua filtrada y luego le agregas cilantro, perejil y cebolla morada, tú estás quelando aluminio. Tú ves que a través de la alimentación puedo quelar. Luego, Buenísimo. ¿no es cierto? El selenio me quema completamente también parte del mercurio, la clorofila, la zeolita, la N-acetilcisteína, el glutatión, la vitamina C, es decir, hacemos quelantes a través de la alimentación, a través de la suplementación oral y algunos pacientes a través de la sueroterapia, que son parecidos en dosis muy alta, pero endovenosa. Oye, entonces, un mensaje importante también de lo que has comentado, si alguien tiene amalgamas, retirar Siempre y lo antes cuando, posible, primero, ¿no? evaluar, ¿no es cierto?, cómo está el estado metabólico de esa paciente y nunca retirar la amalgama si no ¿Ya? es con un protocolo seguro de un odontólogo biológico. El odontólogo biológico, ¿por qué? Porque si te la retiran sin un protocolo, lo único que va a ser intoxicarse el odontólogo, que es una de las profesiones más intoxicadas con mercurio, daño de Alzheimer, Cierto. enfermedad autoinmune, problemas metabólicos e incluso cáncer, disruptores endocrinos, envejecimiento. Y la paciente, si se traga todo ese polvillo sin los protocolos, queda más intoxicada. Por lo tanto, le decimos a la paciente, si se van a sacar amalgamas, evaluar primero la parte médica general, evaluar con un odontólogo biológico y luego, si el odontólogo biológico decide, con un protocolo seguro. Protocolo seguro significa que nunca el Perfecto. paciente va a aspirar ese mercurio, se elimina en un envase que lo retira el Instituto de Salud Pública. Además, al paciente se le coloca oxígeno, o sea, es todo un protocolo para no tener contacto con ese exceso de mercurio, que cada vez que nosotros masticamos, imagínate que yo tenía 6 y esperé hasta que el Sí, avance de la odontología pudiera hacerse acá en Chile, porque el conocimiento estaba, pero no es llegar y sacarla. Lo otro que recomendamos, si todavía no tienen amalgamas, que por favor no le coloquen amalgamas de mercurio. Hay muchos otros materiales para poder hacer hoy día una obturación, ¿no es cierto?, una carie, pero por favor el mercurio no. ¿algún tipo de suero o vitamina C o los que utilizan otros minerales puede ayudar también como quelante en caso de personas que tengan alguna Absolutamente. A ese intoxicación paciente lo mayor? hacemos a través de la sueroterapia. Y entre la sueroterapia, uno de los elementos es potenciar el más potente de los antioxidantes endógenos, que es el glutatión. El glutatión, a través de una cantidad de distintas enzimas, va también disminuyendo a partir de los 40, 50 años. Un niño nace con alta cantidad hasta los 20, 25 años de glutatión y tú ves que nuestro proceso, ¿no es cierto?, de envejecimiento es ir a la falta de energía, al desorden molecular, a la baja la inmunidad. Pero eso es lo que la medicina, ¿no es cierto?, queremos con todo esto revertir. El selenio, la vitamina C endovenoso, el glutatión endovenoso, la N-acetilcisteína, que muchas veces en Chile hay algunos productos, pero sí hay otros que son estimulantes y precursores del glutatión, la cisteína como tal, es decir, por eso decimos, combinamos cambio estilo vida, nutrición, suplemento oral y muchas veces también sueroterapias endovenosas. Oye, me encantó el tema de hoy día, me gustaría mucho ver si podemos agendar un nuevo tema para prontito con Calebit, contigo. Decirle ahí, hay una persona que se asustó, dice que creo que estoy completamente intoxicada. Bueno, le recomendamos preguntar en Calebit, a ver si la pueden guiar, por supuesto. No sé si hace poco se quitó amalgama, quedó así como un poco No, preocupada por lo que tranquilo. O sea, comentábamos. no podemos a través de los vivos provocar más estrés del mundo que ya está convulsivo y con problemas. No, si tiene problemas, por lo menos hasta que veas acá a un odontólogo, yo te diría, toma un poquito más de omega, toma tu vitamina C,
aumenta selenio y hay una sustancia, ¿no es cierto?, que se llama la clorofila en dosis de una cucharadita en 50 cc de agua. O sea, si bien es cierto, estamos dando estas indicaciones que son muy personalizadas, pero tampoco queremos provocar un estrés mayor del que tenemos. Y todo eso, de acuerdo, como decíamos, tiene solución. Oye, demasiado interesante. Nos quedamos también con estos quelantes naturales, clorofila, clorela, spirulina, cilantro, tantas cosas que podemos conseguir de manera también más fácil, ¿eh? Como esa receta que diste para la gente que le gusta ahí el Me, pescadito, pre el atuncito. Me preguntaron Así de los que, lentes. ¿mm? Uso estos lentes por el tremendo daño que produce la luminosidad azul. El hecho que esté aquí con Carola a través de esta vía, que ya no estamos en el espectro solar, la luz que recibo acá, es casi como si comiera un carbohidrato. Por lo tanto, con esto filtro por lo menos un 70-80% de la luminosidad azul, porque tenemos que darle lugar al espectro rojo. Es cierto, voy a Bien. ir por los míos, es una buena cosa, la verdad es que sí, pucha que suma. Son hábitos, es volver a conectarse, hablaste también de la conexión a la tierra. Fernando, gracias por tu mensaje, porque la verdad es que no son tantos los médicos que tienen esta mirada amplia, integrativa y es tan necesaria. Bien, Así que te comprometes a un nuevo bien. live prontito, me encanta porque yo sé que están a mil. Los invito a visitar Calevit Chile porque ahí van a entender muchos conceptos que hablamos hoy día, de los telómeros, el antienvejecimiento, cómo cuidarnos, y ustedes son capos en esas, tienes un tremendo equipo Muy ahí bien, para guiar gracias a la gente. Carola, a ti, así que feliz y la verdad que empiezo a ver la cantidad de preguntas y dudas que empiezan a surgir. Estudien, lean, hay libros, en Calevi tenemos muchos vivos que profundizamos todo esto que tenemos, quedan todos ¿Cierto? grabados, así que se pueden también inscribir ahí a todos los vivos de Calevi. Así que 1 millón de gracias Calevi y también a Carolina por educar a la gente. La oportunidad de educar es increíble. ¿Ya? Un beso. Un beso muy grande para ti, a todos los que nos acompañaron, visiten @Calevit Chile, que estos temas los profundizan en distintos lives que les van a encantar, van a quedar todos capos, capos de la Un medicina beso. de la Gracias, longevidad. Carola. Un Un saludo a besito, cada una de las personas. Gracias. cariños, Chao. chao, besos.